Hola chingos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al Rincón Coreano Español. Y es que seguimos con este programa Second World en el que 8 raperas luchan entre sí y estamos muy cerquita de la final. De hecho, estamos en esta cuarta ronda en la que 3 chicas quedarían eliminadas. Tras ver las 3 primeras competiciones de 1 a 1, le tocaba el turno, en este caso, a Jimin contra Moonbyul. Y es que, según comentó, Jimin estaba con muchísima confianza tras haber realizado esas primeras rondas. Y además teníamos a Moonbyul, que quería reafirmarse como una líder y mantenerse en esta primera posición. Algo que resultaba bastante interesante es que ninguna de las candidatas en ningún momento ha querido enfrentarse a Moonbyul, lo que demuestra que la cantante de Mamamoo es una clara competidora. Empezábamos con Jimin y vamos a ver cómo fue su preparación. Shin Jimin estaba preparándose porque quería hacer una canción con las cosas que le gustan sin influenciarse por el resultado. De hecho, ella estuvo preparando una cama rosa, una guitarra rosa y fue al estudio para preparar la canción con un entrenador vocalista llamado Lee Min-soo. El entrenador le dijo que después de trabajar tanto que Shin Jimin había quedado completamente extasiada y que debido a este cansancio era muy posible que no le saliera la voz. Es por eso que le recomendó que tenía que mejorar su condición y precisamente por eso fue a un gimnasio. Shin Jimin se fue a un gimnasio en el que, digamos, se encontró con uno de sus entrenadores físicos. Este entrenador físico lo que le dijo, es que tenía que entrenar para mejorar la condición y de este modo que no quedase tan extasiada al momento de practicar. Esa falta de salud que se vio en los resultados derivó en que le faltaba músculo, así que los dos empezaron a practicar, a entrenar un poquito más lo que sería la capacidad pulmonar. Yo personalmente creo que esto fue un poquito de promoción a ese gimnasio. Yo creo que fue un poquito sacado de la manga, digamos, este elemento. Pero bueno, la verdad es que fue un momento bastante interesante y la verdad es que Shin Jimin se preparaba con muchísima confianza para una gran actuación. Para la actuación, Jimmy preparó un setup como si fuera una habitación, toda de color rosa, fue bastante interesante. Tenía una cama rosa, había varios peluches también del mismo color y finalmente también eligió una guitarra del mismo color rosa. La canción elegida por Jimin fue You Go Girl. La verdad es que fue una canción realmente muy interesante. Siempre que Jimin está con una guitarra es algo espectacular. Hay que recordar la actuación de Magic Carpet Ride, que me pareció increíble. Y empezaba con un cartel en el que ponía las palabras Jimin de color rosa y ella se despierta. Cuando se despierta empieza a cantar en un escenario brutal, muy preparado, en el que había pues eso, ¿no? Había una cama, había muñecas, era como una habitación completamente de color rosa y fue una canción con mucho ritmo, una canción que realmente le quedaba muy bien a Shin Jimin con una banda en directo, una canción muy pegadiza y hay que decir que la voz de Shin Jimin es una voz muy especial y la verdad es que me gustó muchísimo. La actuación en sí me recordó bastante a AOA cuando hicieron ese mini grupo llamado AOA White y la verdad es que fue muy interesante. Cantó encima de la cama, además se vino arriba, sus agudos fueron realmente muy buenos. Una canción muy buena que se centró muchísimo en la parte vocal y que me gustó mucho, sobre todo porque fue una actuación realmente colorida. Tras la actuación de Jimin tocaba el turno de Moonbyul. Moonbyul fue para preparar su actuación a la academia donde había aprendido a mejorar su voz. De hecho fue para recibir más lecciones y es que llevaba más o menos unos 9 años sin recibir ningún tipo de lecciones de voz y pensó que realmente lo necesitaba. Además hay que recordar que Moonbyul venía de ese 5-0 contra Yubin y estaba un poquito decepcionada con todo. Su profesor la animó muchísimo, le dijo que ella no caía, que ella es una chica que realmente
tiene mucha calidad y la verdad es que la preparación fue muy buena. Para prepararse también se vio con Park Hyung-kyu, un conocido de Moonbyul, y le dijeron que bueno, que las habilidades de Moonbyul no paraban de mejorar, y ella decía siempre que nunca hay que conformarse, siempre hay que mejorar, hay que seguir trabajando para ser mejores. Finalmente eligió la canción de Psy, una canción bastante interesante, y tenía el objetivo de ganar a través de su voz. También digamos que el vocalista Park Hyung-kyu le dio un consejo del micrófono, y es algo que no me había fijado nunca, y es que Moonbyul toma el micrófono por la parte de la cabeza, y es una costumbre suya, pero realmente es mucho mejor si toma ese micro por la zona del tubo, porque así su voz se verá muchísimo mejor. Con todos estos consejos, Moonbyul se preparaba para su actuación. Para la actuación, Moonbyul preparó varias bombillas que estaban en varias alturas, y además ella iba también muy elegante, muy cómoda, pero también muy elegante. La verdad es que se preveía una actuación muy interesante. Tras el setup inicial, Moonbyul preguntaba en un mensaje escrito qué tal había sido vuestro día. Creo que fue una canción realmente muy triste, muy del día a día, digamos, y el cambio de voz fue realmente muy bueno. Creo que Moonbyul tiene muchas veces una voz muy limpia, en este caso fue una voz muy dulce, y fue una canción muy emotiva sobre un mal día. Es también una canción de ánimo, hay que decirlo. La verdad es que el setup fue muy interesante, había solo una luz enfocando a ella y un foco trasero, y de repente se encendían las bombillas a media luz. La letra me pareció una letra muy bonita, triste al mismo tiempo, pero con su voz, con la voz increíble que ella tiene, me pareció una actuación increíble. Además también de repente salió un vídeo de gente completamente random, completamente desconocida, respondiendo a esa pregunta del principio de qué tal había sido vuestro día. Hubo gente que empezó a decir pues que había estado bien porque había tenido su pareja, gente que decía que había estado trabajando muy duro, gente que estaba cansada. La verdad es que fue un detalle, fue algo realmente muy interesante, y fue una canción sobre la vida misma. Además también empezaron a salir nombres de personas importantes en la vida de todas las personas, como pueden ser la madre, un amigo, una pareja, un abuelo, etcétera, etcétera. Y creo que finalmente se mostró un mensaje, ¿no?, en el que todos necesitamos a otras personas. Cuando hay momentos duros, cuando hay momentos difíciles, se necesitan de otras personas para poder seguir avanzando. Creo que fue una actuación brutal, no solo a nivel vocal, sino también por el mensaje, por el setup y por todo, así que realmente fue increíble. Finalmente, estas fueron las valoraciones de los jueces. De Jimin lo que estuvieron diciendo era que escucharon completamente su voz, que era la primera vez que escuchaban su voz real, que le había salido realmente muy bien, y que había elegido una canción muy de su estilo, una canción completamente perfecta para ella. De Moonbyul lo que estuvieron diciendo fue que enamoró completamente al jurado con una canción tan emotiva, y que tenían la sensación de que había sido como si se les explicara una historia, que había dejado la piel de gallina a algunos miembros del jurado. Finalmente, y tras las deliberaciones, la ganadora fue Moonbyul. Y es que Moonbyul terminó ganando por un total de 5-0, algo que sorprendió completamente a muchos de las participantes, y hay que decir que fue un duro golpe para Jimin. Y es que Jimin, aunque realmente pues hizo una muy buena actuación, haber recibido 0 puntos fue algo bastante duro. Con todo, Jimin se alegró mucho por Moonbyul, de hecho son amigas, y en este programa se ha visto muchísimas veces, ¿no?, pues como tienen una gran complicidad. Sin embargo, pues Jimin en algún momento terminó llorando porque sabía que esto podía derivar en su eliminación. Tras las valoraciones tocaba el momento más difícil, el de saber qué cantantes de todas las 8, de hecho 3, tendrían que quedar eliminadas y pasarían a la final solamente 5.
En las eliminatorias finalmente había que decir que 5 pasaban a la final y 3 eran eliminadas. De la ronda 1 a la 3 hay que decir que Yubin estaba en sexto lugar y Jimin estaba en quinto lugar. Para hacer estas eliminatorias empezaron por las 3 primeras posiciones y en las 3 primeras posiciones encontrábamos en primer lugar a Moonbyul con un total de 3.300 puntos. En segundo lugar encontrábamos a Sua con un total de 2.465 puntos. Y en tercer lugar teníamos a EXI con un total de 2.063 puntos. Estas 3 primeras chicas eran las clasificadas para la gran final. Seguíamos con las posiciones séptima y octava, y es que, como ya era de esperar, la séptima posición fue para Yubin con un total de 1.370 puntos y la octava posición fue para Jimin con un total de 1.309 puntos. De este modo, tanto Yubin como Jimin quedaban eliminadas de esta gran final. Y es que hay que decir que Yubin y Jimin han tenido una trayectoria bastante irregular. Ha habido muchos momentos, ¿no?, en los que no se las veía cómodas con según qué actuaciones. Cuando estuvieron actuando juntas, pues tampoco no se las veía demasiado cómodas. Y eso yo creo que sí que ha podido afectar en las puntuaciones. De todos modos, yo creo que Jimin es una chica que venía de un momento realmente muy complicado tras un parón muy largo, y creo que este programa la ha ayudado a revalidarse, a volver a la escena del canto, y la verdad es que ha sido uno de los descubrimientos. Yo de hecho ya la conocía, pero sí que la he descubierto en otras facetas muy positivas. Por otro lado, Yubin, creo que en ningún momento se la ha visto cómoda en este programa. Creo que Yubin siempre ha estado bastante por debajo del resto de sus compañeras, y eso pues se ha visto reflejado en la clasificación. Seguidamente nos encontrábamos con la cuarta posición, y es que esta cuarta posición terminó siendo para Mimi, con un total de 1.933 puntos. Finalmente nos encontrábamos con el duelo por esta quinta plaza entre Yui y Sonyu, que terminó ganando Yui. Y es que Yui quedó con 1.722 puntos en quinto lugar, lo que le daba ese pase a la gran final, mientras que Sonyu se quedaba en sexto lugar con un total de 1.485 puntos. Finalmente, las puntuaciones finales fueron las siguientes. Hay que decir que era una decisión realmente muy complicada. Yui es una chica que tiene muchísima energía, mucha fuerza. Sonyu también es una chica que tiene mucha energía. Sin embargo, es muchísimo más joven. Creo que ha mejorado mucho desde el primer programa. Es una chica que tiene un potencial increíble. Y no solo eso, sino que además pues ha podido aprender muchísimo de sus compañeras ídolos, que son mucho mayores que ella. Y creo que eso le va a ayudar muchísimo en su futuro. Tras todo esto, pues hubo un momento de descanso. La verdad es que no fue demasiado interesante, las cosas como son, pero tenían que rellenar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron al final? Bueno, pues lo que tocó fue Paul Kim pilló su coche y fue a recoger a las 5 finalistas y se fueron de camping. La primera chica que recogieron fue a Moonbyul, después la segunda chica que recogieron fue Mimi, y tras esto se recogieron al resto de compañeras. Tras esto fueron a un camping, allí estuvieron pues simplemente descansando, charlando un poco. Además también estuvieron en el coche hablando un poco de todo lo que serían sus aficiones. Por ejemplo, Mimi dijo que le gustaba mucho el tema de la sauna y el hacer deporte, y una vez llegaron al camping pues simplemente fueron a comer barbacoa y estuvieron hablando un poquito de manera más distendida. Tras todo esto pues hicieron una especie como de juego en el que Moonbyul eligió a Moonsua por el hecho de que las dos chicas se llaman Moon. Por otro lado teníamos a Yui, que eligió a EXI, y finalmente Mimi se quedó con Paul Kim. Esos tipos de juegos pues son para relajar un poco los ánimos antes de la gran final. ¿El juego de qué trataba? Pues simplemente era el juego como el juego de las películas, pero con palabras. Los otros grupos elegían una palabra y ellos tenían que acertarlo con
mímica. La verdad es que fue bastante interesante, fue entretenido, no fue una cosa espectacular, pero sí que fue bastante, pues eso, ¿no? Distendido. Tras esto, pues hicieron una barbacoa, estaban comiendo y mientras estaban comiendo llegaron los miembros del jurado. Todos los vocalistas llegaron y tras estar comiendo, hablando sobre el programa, sobre cosas suyas, etcétera, etcétera, pues los miembros del jurado empezaron a cantar una canción. Ese momento yo creo que sí que fue bastante más de relleno a la espera de esa gran final que va a ser la semana que viene. Y nada, chingos, pues simplemente esto ha sido todo, ha sido un programa bastante interesante, sobre todo la primera parte. La segunda parte creo que, bueno, ha sido pues eso, ¿no? Un poquito más para llenar el tiempo. De todos modos, nos espera esta gran final. Yo la gran final la voy a subir seguramente en vídeo este sábado. De todos modos, el viernes estoy pensando en hacer un directo de Twitch con todo el programa. No he visto nada, absolutamente nada, de hecho nadie. Estoy fuera de las redes sociales para que no me hagan spoiler, así que nada, si os apetece que hagamos esta final juntos en Twitch y la comentemos a medida que lo vamos viendo, pues me lo podéis dejar abajo en los comentarios y seguramente será este viernes a las 23:45 hora española. Os lo iré anunciando de todos modos en las redes sociales, para que en Instagram o incluso en YouTube, para que podáis organizaros y podáis saberlo. Así que nada, chingos, yo lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por todo, un besazo y nos vemos a la próxima.